medio de esta campaña mediática mundial para elegir a las llamadas nuevas 7 maravillas del mundo, en la cual se encuentra Machu Picchu, ha pasado un tanto inadvertida la grosera publicación del New York Times que agrede al doctor Luis Guillermo Lumbreras e insulta a la doctora Mariana Moll-de-Piz, que es, como todos sabemos, la defensora, una de las más importantes defensoras de nuestro patrimonio cultural. El tema es la devolución de todo lo que se llevó Hiram Bingham en acuerdo con el gobierno de aquel entonces por un espacio creo que de año y medio, y que han pasado 90 o más de 90 y hasta ahora no se logra su devolución, y la Universidad de Yale se resiste a devolver ese patrimonio cultural de nuestro país. Doctora Mariana, ¿por qué un diario que se supone serio como el New York Times la agrede de esa manera? ¿Qué hay detrás? Hay en el New York Times una campaña mundial orquestada, desde mi punto de vista, por los que sostienen que un país como el Perú, heredero de una milenaria grandeza que atrae a millones de personas, ya hagan el viaje o ya se queden en su lugar de origen comprando un librito, viendo una película sobre Machu Picchu, se sienten atacados. Sus intereses económicos, su prestigio como personas es afectado porque de pronto en un país como el Perú, hispanoandino, hay un grupo de personas, el doctor Lumbreras, la doctora Rushadi, el doctor Walter Alba, y yo, entre estos grandes arqueólogos del Perú, en representación de mi esposo, se lo puedo decir, Franklin P. García Irigoyen, decimos basta, así no es. El Perú es una nación que tiene un Estado funcionante, más allá que el gobierno coyuntural que hace 90 años encontró esa salida de apurete, de decir por año y medio. Pero no vino después un gobierno capaz de hacer honrar esa posición. Ese convenio, ese contrato, ¿no? Así es, hasta que, paralelamente con la Universidad de Yale, encabezada la gestión por el doctor Richard Burger, peruanista importante, y en el Perú, le repito por las personas que estamos trabajando, le dice al gobierno en ese momento, comencemos a negociar, a entendernos. Entonces, este es un proceso de larga duración. ¿Tendrá que ver también que en el mundo hay toda una corriente por los países que en algún momento han sido saqueados, recuperar todo su patrimonio? Exactamente. Y ya el arqueólogo egipcio Zahi Hawass, que está haciendo noticia en el mundo, le ha dicho a los alemanes, ustedes no nos prestan el busto de la reina Nefertiti que sacaron a comienzos del siglo XX, bueno, entonces ya no tienen las puertas abiertas para trabajar en Egipto. Egipto lleva 8.600.000 turistas al año por el trabajo de Zahi Hawass y aumenta 500.000 personas al año. Nos informa UNESCO cuando nos dicen el mundo tendrá que escoger qué quiere hacer con su patrimonio cultural. La actitud mercantilista de las 7 maravillas que propone este señor Berber, o seguir con un trabajo de conjunto de los estados partes de UNESCO para cuidar de las maravillas, entre comillas, o el patrimonio cultural y natural de la humanidad. Y entonces, ¿cómo hacemos para que Yale nos devuelva lo que se ha llevado? Creo que lo que nos corresponde desde los medios de comunicación, desde la investigación, desde el trabajo de gestión, es unirnos. ¿Y qué le corresponde? Al Estado. Al Estado le corresponde que el gobierno electo, hasta el 2011 elegido y que asuma su liderazgo, sea desde el sector de educación y cultura como tenemos nosotros, sea desde el sector turismo, desde las relaciones exteriores o del gobierno regional, porque ya el informe de UNESCO sobre Machu Picchu dice
que todas estas autoridades públicas que se hacen cargo del Estado peruano hasta el 2011 tienen esa responsabilidad. Ese es otro problema también, ¿no? Que haya tantas opciones distintas. ¿No debería existir una sola unidad que conduzca Machu Picchu? Usted ha dicho bien, una unidad de gestión, que cada uno va aportando y se sientan una vez al mes, una vez el tiempo que se considere necesario, y se concertan sus intereses económicos, políticos, de investigación humanista y social, y todos avanzamos juntos, mas no una autoridad autónoma. Esa es una diferencia importantísima. Todo esto, y por esto entiendo el patrimonio cultural y natural del Perú, no depende de una sola persona. Eso quizás en situaciones de emergencia, como es la lucha contra el SIDA o contra las drogas, ¿no? Pero el patrimonio cultural es un bien vinculante. Ahora que está de moda esos términos. Ergo, tiene que ser a través de una unidad de gestión. Porque no es un tema político, es un tema netamente cultural. Es un tema de patrimonio cultural, ¿no es cierto? Exactamente. Tal es así que Egipto, que nos marca la ruta, y le voy a poner un precedente histórico. Los faraones se enterraban en el Valle de los Muertos porque es un valle que es controlable por el ejército. Las tumbas de los faraones no fueron saqueadas en la antigüedad. Por eso es que Herodoto las vio. Los faraones tienen 5.000 años de antigüedad, Herodoto tiene 400 antes de Cristo. Y las tumbas estaban intactas. Eso es lo que está haciendo Egipto hoy. Que diga lo que diga la autoridad política, que es autoritaria, lo que quiera, pero quien habla es un arqueólogo, que no aspira a ser ministro de Cultura, que no aspira a ser embajador en ninguna otra parte, sino que es arqueólogo. Y entonces esa es la autoridad del doctor Lumbreras. Doctora Mariana, quiero cambiar de tema para preguntarle una cosa. Usted ha dicho, tengo aquí algunas de las cosas que usted habla respecto de Machu Picchu, es una yacta. ¿Qué es una yacta? Una yacta es un espacio urbano donde vive un conjunto de personas que ya hacen vida urbana, es vida de ciudad, no vida rural. Y el término lo tomo de un personaje importantísimo que falleció, que en este momento se me va el nombre, falleció en los años 80, oye, me voy a acordar el nombre. Pero es un término muy usado por John Murra, por el propio Lumbreras, sabe lo que es, el doctor Jorge Flores Ochoa en el Cusco, y Hiram Bingham le llama a la yacta ciudadela, citadel, el término griego clásico. O sea que Machu Picchu es una yacta. ¿Y cuál era su carácter? Es un espacio que, por lo que nos ha explicado el doctor Lumbreras, que hay en la televisión, está el mausoleo del Inca Pachacútec. Los americanos, encabezados por Richard Burger, quieren que sea el Palacio de Verano de Pachacútec. No sé qué entienden por Palacio de Verano, ¿ya? El doctor Lumbreras, siguiendo las conversaciones que tenían entre él y personas que ya han muerto, mucho mayores que nosotros. El doctor John Rowe, por ejemplo. Claro. ¿Y con quién conversaba el doctor Lumbreras? Con Franklin Pierce, mi esposo. Y él lo sabe. Y por eso lo habla y lo dice. Es el mausoleo de Pachacútec. ¿Y de dónde sacan todas las crónicas? El doctor Lumbreras es arqueólogo. Y que Dios nos los conserve muchos años. Mi esposo era historiador y buscaba la crónica de Betanzos. Juan Díez de Betanzos se casó con una descendiente de Pachacútec, que a su vez era la madre de la hija de Francisco Pizarro, y Betanzos aprendió quechua, y todas esas cosas las traía mi esposo a la conversación. Entonces yo lo que estoy haciendo, con mucho cuidado y mucho respeto por estos personajes, es transmitirle lo que mi esposo decía. Y cuento con la ayuda y el apoyo, y se lo digo desde lo más profundo de mi corazón y de mi posición profesional, con el señor Ernesto Hermosa,
con el doctor Neira en la Biblioteca Nacional. Y todos nos vamos uniendo, discrepamos, pero no nos insultamos como insulta el New York Times. Es cierto, podemos discrepar. En realidad, con usted no tenemos nada que discrepar, doctora. Estamos totalmente de acuerdo con usted por esa lucha permanente, constante, por todo nuestro patrimonio cultural, no solamente por Machu Picchu. El tiempo siempre en televisión resulta escaso, pero creo que tendremos otras ocasiones de seguir tratando este y otros temas vinculados a Machu Picchu. Un instantito. Y Diga. cuando Richard Burger y su señora, que nació en el Perú, Lucy Salazar, vengan al Perú y lleven esta información, tengan presente que los peruanos ya nos ha tratado pues como que no podemos cuidar el patrimonio, pero hablamos con el mutuo respeto, con una discrepancia alturada que conduce a la unidad de gestión de Machu Picchu. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Mariana Muhl de Piz por su presencia en esta secuencia del programa. Vamos a un corte.